Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes. Es que me estaba preparando porque justo estamos en COVID-19 en medio de la pandemia y tenemos que estar preparados con nuestros tapabocas, nuestro alcohol, nuestra gel. Tenemos que estar listos para evitar que que esa enfermedad se nos venga y nos enferme y todo ello. Y por eso yo estaba así preparándome para dar la palabra porque toca estar cuidadosos. Y es que lo que sucede es que Dios me dio a mí una instrucción de enseñarles a ustedes cómo el COVID espiritual también está afectando a la iglesia. Pero yo creo que lo mejor es que me quite esto, ¿cierto? Porque es tan incómodo que no lo vean a uno y que no vean las maromas que uno hace, mis amados hermanos y hermanas, para poder predicar la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de una epidemia también, acerca de una pandemia que hay también sobre la iglesia, al cual yo le he llamado el COVID Iglesia 2020, porque estamos en el 2020 y justo estamos siendo afectados como iglesia, y de eso es de lo que tenemos que hablar en este momento. Así que me he puesto a pensar precisamente de ello, cómo, queridos amigos y amigas, la pandemia también afecta espiritualmente a la iglesia. Así que tenemos que ser muy conscientes de esta palabra. Todos los ámbitos de la sociedad, amigos y amigas, están siendo afectados por la pandemia mundial, por esta enfermedad. En las finanzas, los deportes, los espectáculos, la sociedad en general, la educación, nuestros niños, los ancianos. ¿Qué área del mundo entero no ha sido afectada, no está siendo afectada por esta pandemia? Todas las áreas, de una manera u otra manera, estamos desesperándonos, estamos angustiándonos, estamos entrando en circunstancias súper difíciles y complicadas. Y quiero también decirles a ustedes que como iglesia también somos afectados, que como iglesia también estamos recibiendo una gran afectación por la circunstancia que está viviendo la sociedad. Ahora vamos a analizar en un proceso especial que el Señor ha determinado en este sermón cómo la iglesia es afectada. Pues yo quiero empezar diciéndoles a ustedes que la iglesia desde el principio ha tenido dos enemigos, dos frentes a los cuales ha tenido que atender y ha tenido que soportar, y con los cuales ha tenido que batallar, que es la persecución interna y la persecución externa. La persecución externa es toda aquella persecución, toda aquella cantidad de acciones, de políticas, de formas, de campañas que vienen contra la iglesia. Por lo menos en el tiempo de la iglesia primitiva, la persecución externa estaba dada por los judíos, estaba dada por el imperio romano, y ellos venían contra la iglesia porque no se aguantaban el mensaje de la iglesia. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, el capítulo 4, que después de que Pedro y Juan sanaron al cojo de la hermosa, de eso hablamos la semana pasada, en donde el cojo de la hermosa saltó allá en el templo glorificando a Dios y resplandeciendo en la gloria de Dios, porque así es como estoy seguro que Dios te está llevando en este momento. Y luego vino, después de esta sanidad, la persecución impresionante contra Pedro y Juan. Les dieron latigazo, les ordenaron que no predicaran, pero ellos antes se sobrepusieron y siguieron predicando. Luego vemos la persecución del mismo Pablo contra la iglesia. Vemos también cómo Esteban es masacrado, lapidado en piedra por predicar la palabra del Señor. Y de ahí para adelante la historia nos habla de todos esos agentes externos que vienen contra la iglesia y que la quieren dañar y que la quieren destruir. Pero los predicadores estamos de acuerdo que el enemigo más delicado que puede tener la iglesia, el frente más difícil que puede tener la iglesia, son los agentes internos, es la persecución interna. Y la persecución interna es muy delicada, mis amigos y amigas, porque nos habla de la persecución como si esta fuera una enfermedad tipo cáncer que
está ahí gestándose silenciosamente, calladamente, como que no se sabe si está, como que es un simple mareo, alguna cosita por allí, pero que poco a poco está haciendo algún daño dentro del cuerpo. Y cuando se despierta, cuando se conoce que se tiene esa enfermedad, ya es demasiado tarde y es cuando ya conocemos nosotros los resultados. Hay enfermedades internas en la iglesia que también tenemos, amigos y amigas, que enfrentar, que tenemos que conocer. En la iglesia primitiva, por ejemplo, encontramos pronto ese intento de Ananías y Zafira por engañar a la iglesia, por engañar al Señor con la venta de una propiedad. Encontramos cómo se comenzó a desordenar la administración, tanta gente que había que atender y todo ello, y comenzaron esos enemigos internos. Hubo murmuración en el capítulo número 6, y de ahí para adelante ustedes encuentran como, por ejemplo, Pablo escribe en primera de Timoteo que cuidado con ese Jasón, que es un hombre malo y perverso. Los desórdenes también que encontramos allá en la iglesia de Corinto y toda esta cantidad de cosas, mis hermanos, son enfermedades internas que afectan la iglesia. Son problemas, mis amados hermanos, que tenemos que poner delante de la presencia del Señor y que hay que atender. Pero lo importante de todo esto es que fueran persecuciones externas o persecuciones dentro de la iglesia, gentes que toca enfrentar para aún a pesar de ellos seguir adelante. La iglesia siempre, amigos y amigas, se sobrepuso. La iglesia siempre estuvo atenta, latente, vibrante, y cualquier cosa que pasara, la iglesia seguía adelante, rindiendo culto a nuestro Señor, adelantando su vida y predicando la palabra del Señor como mandó nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia del siglo XXI, este tiempo, nuestra iglesia, nosotros, tú y yo, mis hermanos, también tenemos una cantidad de conflictos, una cantidad de problemas. Y luego te voy a hablar de 3 síntomas de la enfermedad del COVID Iglesia 2020 que tenemos que atender. Pero los conflictos que ha manejado la iglesia del siglo XXI son unos conflictos impresionantes. La apostolitis aguda, la profetitis aguda. También conocimos acerca de muchas tendencias por las que ha pasado la iglesia, énfasis en determinados asuntos, en determinadas personas. La iglesia del siglo XXI está catalogada en las cartas de Jesús por la iglesia de la Odisea, en donde se creía rica, millonaria, llena de propiedades, llena de poder, que mandaba y quitaba, etcétera, etcétera. Pero el Señor le decía: usted puede creerse esto, pero yo te conozco verdaderamente y tú eres ciega, es ciega y eres pobre y no tienes absolutamente nada. Así es como el Señor catalogaba a la iglesia del siglo XXI, mis amigos y amigas. Ahora, hermanos y hermanas, esos son los problemas de la iglesia del siglo XXI. Y yo quiero decirles, hermanos, que Satanás hoy en día, nuestro enemigo, porque es verdad, nuestro enemigo está latente y está con toda su fuerza, mi hermano, enviando toda cantidad de ataques para enfermar, debilitar, postrar y aniquilar la iglesia, matándola. Acuérdese lo que dice el Señor en el Evangelio según San Juan: el enemigo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y por eso es increíble lo que escuchan nuestros oídos, lo que ven nuestros ojos, toda esa cantidad de iglesias que se están cerrando. Se acabó la gente, quién sabe para dónde se fueron las ovejas. Los pastores se dedican a otra cosa, los hermanos van a otra cosa, quedan ovejas sin pastor, mis hermanos. Las iglesias están sucumbiendo ante la crisis. Estamos viendo cómo la gente se está alejando por montones de esta responsabilidad que tenemos delante del Señor, mis hermanos. Y ahora, ¿qué hacemos con todo ello? Es una circunstancia tremenda, mis hermanos, y es un problema que yo le pido a Dios que no te esté afectando, pero que si te está afectando, hermano y hermana,
amigo y amiga, hoy estoy para abrirte los ojos. Hoy estoy como un faro en medio de la oscuridad. Hoy me paro como un profeta para decirte de parte de Dios: levántate, manos a la obra, porque tremendo trabajo tenemos por delante. Dios está con nosotros. No desmayes, Dios está con nosotros. Ahora, mis amigos y amigas, nosotros ya hemos hablado de esto todo el tiempo. El Señor ha guiado al siervo del Señor durante toda esta pandemia, dándoles recursos, dándoles herramientas, dándoles palabra, animándolos en una cosa, en otra cosa, en otra cosa, para que ustedes estén fuertes y sepan enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Hoy en día el gobierno está generando soluciones para las empresas, soluciones para los campesinos, soluciones para los desplazados, soluciones para los extranjeros, soluciones para los niños, para las madres cabeza de familia, cómo enfrentar el tema del hogar, cómo ayudar a las grandes empresas, cómo levantar las microempresas, etcétera, etcétera. Mis hermanos y hermanas, hay una cantidad de soluciones que se están dando a la situación de la sociedad. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la vacuna para la circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuál es la vacuna para lo que está sucediendo en este momento en la iglesia, queridos amigos y amigas? Y yo quisiera que empezáramos detallando cómo el COVID iglesia está afectando a nuestra iglesia en general. Uno de los síntomas del COVID iglesia se llama la apatía o el desgano. Y tengo un versículo bíblico en Hebreos, el capítulo 6, el versículo 11 y 12, que dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren lo que nos está diciendo el autor del libro de los Hebreos: que todos estemos con la misma solicitud, con la misma energía, que no decaigamos, sino que nuestra energía, nuestro compromiso, nuestra fidelidad a la iglesia esté latente, esté al 100% siempre. Y llama el autor a decir que no os hagáis perezosos, que no baje la guardia ninguno, sino que todos estemos firmes, porque así es como tenemos que estar. ¿Saben qué es una definición de apatía espiritual? Miren lo que encontré, hermanos. La apatía espiritual es la etapa o tiempo donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios, soltándose al desinterés de las cosas meramente espirituales, como leer la Biblia, como orar, como cantar, como ayunar, como diezmar, etcétera, etcétera, como dar testimonio, evangelizar. Todas aquellas cosas que alimentan y fortalecen al espíritu y ayudan al ser humano a crecer en una relación más cercana a Dios. Mira lo que es apatía espiritual. Esa apatía es esas ganas de no querer comprometerse, como que ya no quiero seguir esforzándome en ello. Y quiero hablarte de la apatía del COVID iglesia en este momento. Cansancio generalizado por el exceso de pantallas y al mismo tiempo ausencia física. Parece que todo es lo mismo, y aún en medio del comunismo de las pantallas, porque todos estamos al frente de la pantalla, hay igualmente una tentación de huir y de no querer escuchar más, porque todos estamos cansados. Y es que, mis amados hermanos, no es ninguna crítica para lo que tú, de lo que tú estás viviendo. No, lo que tu pastor te está diciendo es que todos estamos iguales. Yo estoy viendo una madre cabeza de hogar en este momento que de lunes a viernes tiene que estar con su hijo ahí en la pantalla, y dele la pantalla, tiene que trabajar allí en teletrabajo, etcétera, 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 frente al televisor, vendiendo por WhatsApp, por Instagram, haciendo una cosa, otra cosa. El celular se nos convirtió en la mejor herramienta que pudiéramos tener, y todo ello, y terminamos el sábado por la tarde rendidos de tanto trabajo, a lavar la ropa, a planchar, a cocinar, a preparar el siguiente día, mis hermanos.
hermanos, y llega el pastor José, llega haciendo el bien, que el domingo a las 10 de la mañana, nuevo servicio de alabanza y de adoración, otra vez la pantalla, otra vez 2 horas, menos de 2 horas, allá adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Es normal lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es mirar qué actitud estamos teniendo, y si la actitud, el cansancio que pudiéramos tener se convierta entonces, mis amigos y amigas, en una apatía que podría destruirte. Proverbios capítulo 22, el versículo 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Mira ese versículo tan impresionante. Si tú te levantas, si tú te esfuerzas, si tú sigues adelante, dejas la apatía, delante de los reyes vas a estar. No estarás con los de baja condición. Es un llamado para todos. Yo quiero crecer, yo quiero codearme con los grandes, niveles espirituales, niveles altos en todas las áreas de mi vida. Pues levántate, sé solícito, sé diligente, levántate a hacer lo que debes de hacer. Deja la apatía contra la iglesia y verás cómo el Señor se va a manifestar en tu vida de una manera diferente y tu vida va a cambiar. No a la apatía. Ese es un síntoma. Pero también encontré otro síntoma que quiero compartirte acerca del COVID Iglesia 2020, queridos amigos y amigas. Y es precisamente la incredulidad. Y me basé en un versículo que encuentro en Hebreos capítulo 3, versículo 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, la incredulidad es una enfermedad delicada. El día que tú no creas, el día que tú dejes de creer, amigo y amiga, ese día empieza tu ruina. El día que tú finalmente digas: ya me cansé, me mamé, mejor dicho, ya no quiero seguir adelante, ese día va a empezar tu ruina. En griego, la palabra para fe es pistis, pistis. Y para incredulidad es la A. Entonces es la palabra apistía, incredulidad, hermanos queridos. Y la incredulidad es una de las cosas más complicadas que podemos vivir en este momento. Yo entiendo que son días duros los que estamos viviendo, mis amigos y amigas. Definitivamente tenemos que decir: estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Pues claro, ¿cómo no se va a meter incredulidad cuando ninguna vacuna sirve? Ahí salió la OMS diciendo hace 2 o 3 días que como 4 o 5 medicamentos en los cuales la humanidad y los gobiernos tenían esperanza, no sirven absolutamente para nada, mis hermanos queridos. No hay vacuna que funciona al 90-95%, algo que está mandando desde Rusia, todavía tiene sus peros. Nadie está creyendo en nada. Sale un médico a decir una cosa, el otro lo niega. Salen médicos a decir esto, sale la OMS, sale un político, sale un religioso. Todo el mundo está diciendo algo, hermanos queridos. Entonces, como no creemos, se levanta un espíritu general de incredulidad, y entre más personas no crean, más, mis hermanos, se va a generalizar este problema. No le creemos ni al gobierno, hermano, no le creemos a la ciencia, no se le crea nada. Pero lo que es peor para nosotros como hijos del Señor es que tú no me creas, es que tú no le creas a tu pastor, es que tú no le creas a tu profeta, es que no le creas al que te está guiando, al que te está dirigiendo y al que te está dando la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Siempre he dicho, Señor del cielo, que tú peses la palabra que damos en la iglesia, que tú, hermano y hermana, pongas cada palabra y la peses con la misma Biblia, la misma palabra del Señor, hermano y hermana. Pero es que, hermanos, mire, uno por más palabras buenas que dice, por más enseñanzas, por más capacitación, por más esfuerzo, por más versículos, mis hermanos, que Dios nos da y los aplicamos a nuestras vidas, caramba,
parece que esos versículos, esa enseñanza, otra vez el pastor predicando, no hace mella en el corazón. Y ahí sí hay un verdadero problema, porque el día que tú dejes de creer, hermano y hermana, ese día va a empezar el peor problema que tú puedas vivir, mi amigo y mi amiga. Pero también hay, en cuanto a la incredulidad, encontré unos 4 o 5 versículos que quiero decirte lo peligroso que es la incredulidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, 58 dice: mi hermano, mi hermana, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, mi hermano, la incredulidad te quita el acceso a los milagros. Y yo te quiero decir que a pesar de que no nos veamos físicamente, a pesar de que estemos en cuarentena o en COVID-19 y en la nueva realidad, el Señor sigue siendo el mismo, y Él se levanta para bendecirte. Él se levanta para ejercer su poder sobre tu vida, y si ayer hacía milagros, hoy también hará un milagro contigo, y mañana seguirá contigo. Pero la incredulidad está allí. Eso detiene el poder de nuestro Señor. En Marcos capítulo 16, el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que le habían visto resucitado. ¿Sabes qué significa este versículo, amigo y amiga? Que la incredulidad no te deja ver la realidad espiritual, la obra de Dios. Y yo te quiero decir el día de hoy que Dios está obrando. Hermano, Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo. Él está activo ahora mismo, y la semana pasada, y desde marzo que empezó la pandemia, y las decisiones que hemos tomado, Él está con nosotros, activo, más vivo que nunca, porque Él, mis hermanos queridos, como la gallina que recoge sus polluelos y los mete debajo de sus alas, así se levanta el Señor para protegerte, así se levanta el Señor para bendecirte, mi amigo, mi amiga, así se levanta el Señor para estar contigo y para llenarte de su gracia en el nombre del Señor. Oh, mi hermano querido, mira lo que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, el versículo número 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor, porque cuando no se cree, hermanos, uno termina apartándose, alejando del Señor. Alejándose del Señor. Varios hermanos ya no quieren hablar con el pastor. Uno les pregunta algo por el WhatsApp, uno los llama, la llamada no se recibe, se espera un rato, no están por allí, mis amados hermanos. Comienza el alejamiento, comienzan a hacerse otras cosas, porque ahí empezó entonces la incredulidad. Pero hay otro problema, hermanos, otro síntoma del COVID iglesia que yo también quiero plantearles a ustedes, y es el descontento, el descontento. Y el descontento lo basé en Números capítulo 21, 4 al 7, que dice lo siguiente: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Miren, el pueblo estaba cansado, mis hermanos queridos, pero estaba rendido de comer maná, hermanos, maná ensudado, maná frito, maná asado, maná, mis hermanos, de pan, maná en migas. Yo no sé cómo hacían con el maná, mis hermanos, pero estaban cansados y dijeron: estamos cansados de este pan tan liviano. La gente se rebeló contra el Señor, a pesar de que el Señor, mis amigos y amigas,
siempre les había respondido a todas sus necesidades. Tuvieron hambre porque se acabó el alimento, les mandó maná. Se cansaron del maná, les mandó carne con las codornices, mis hermanos. Faltó el agua, entonces Moisés golpeó la roca y salió y brotó el agua. Llegaron al lugar de las serpientes y Moisés levanta, mis hermanos, esta serpiente en el desierto. Ellos miraban y eran sanos. Llegaron contra los amalecitas, contra todos los enemigos, y el Señor intervenía y los bendecía y echaba fuera a todos sus enemigos. Siempre hubo una respuesta para el Señor, como es, mis hermanos, que lo plantea la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Tú clamas al Señor y el Señor no responde. Tú clamas al Señor y el Señor viene a nuestro favor. ¿Te vas a cansar de eso? ¿Te cansas de las cosas del Señor? Pues yo te quiero decir, mi amigo y mi amiga, que cuando hablamos de descontento, lo primero que te quiero decir es que el descontento es prenderizo. Y el descontento es como una chispita que alguien pone en tu corazón. Y ojo, porque tú hiciste un comentario a otra persona y le sembraste el descontento a otra persona. Un comentario que tú hagas o que tú hayas recibido de otra persona contra la iglesia, contra tu vida espiritual, contra los pastores, contra el liderazgo, contra el ministerio. Eso, mis amados hermanos, es como cuando ya está a punto de regarse la leche y tú no alcanzaste a llegar. Se riega porque se riega, mis hermanos, cuando le estás hirviendo. El descontento, mis hermanos, es prenderizo. Por eso ten cuidado con quién andas, qué escuchas, qué estás viendo, porque esta es una semilla dolorosa que quebranta precisamente, mis hermanos, la vida espiritual. El descontento es ese ambiente, mis hermanos, que se crea en donde hay un pesimismo negativo general, en donde la principal palabra que se dice es más de lo mismo de lo mismo. Y yo quiero, amigo y amiga, basado en lo que el Señor nos dijo ahí en Números, de que la gente estaba cansada, quiero hablarte de los síntomas del COVID iglesia en este momento, en pleno siglo XXI, en medio de la pandemia. Y quiero hablarte de dos cosas que nos tocan a todos nosotros. Por ejemplo, los devocionales. El pastor se ha esforzado tremendamente para bendecir tu vida, primero con el devocional de la cuarentena, pero como ya salimos del devocional de la cuarentena, el siervo recibió de parte del Señor que ya no llamara devocional de la cuarentena, sino que lo pusiera divino consejo. ¿Un consejo de quién? De Dios para nuestras vidas, que es palabra de Dios. Siempre lo baso en la palabra de Dios. En estos días estamos viendo las bienaventuranzas, pero fíjense en que yo me puse a analizar el canal por donde emitimos, queridos amigos y amigas, el devocional de la cuarentena, y encontré lo siguiente. Y me dicen que al principio yo hacía mis hermanos, el consejo divino de 5 minutos, pero encontré que era mucho. Entonces lo bajé a 4,30 minutos. Pero después de bajarlo a 4,30 minutos, mis hermanos queridos, lo bajé como a 4 minutos. Y ya en ese momento entonces me puse a dar cuenta desde el principio y hasta ese momento que el promedio de vistas, que el promedio de tiempo que la gente se queda viendo el devocional, que las personas que miran el devocional se quedan viendo esos 4 minutos, es, mis amigos y amigas, apenas de 2 minutos. Es decir, que si eran 5 y ahora 4, la gente solamente se queda a la mitad del devocional. 2 minutos no más. Imagínense en eso. Pero lo que es peor es lo siguiente, amigos y amigas. Este devocional se emite para un listado efectivo de 150 personas que pertenecen al ministerio de la iglesia, mis hermanos. Pero miren lo que encontré también en las estadísticas de YouTube del Consejo Divino. De esas 150 personas, les quiero decir a ustedes que solo 26 personas en promedio están viendo el devocional de la cuarentena. Increíble, 26 personas, mis hermanos. Y no creo que seamos 26 personas. Es decir, quiere decir que, mis hermanos, tal vez tú no estás viendo, no estás siendo alimentado, no estás recibiendo este devocional, este consejo que es para tu bendición, hermano y hermana. Y es que yo entiendo
entiendo eso porque muchas veces, amigos y amigas, muchas veces uno lo que tiene es que, amigos y amigas, uno está muy ocupado. Y yo quisiera, amigos y amigas, porque es que 5 minutos, luego 4 minutos, y justo ahorita voy a bajarle un poquito para ver cómo funciona el sistema. Y es que parece ser que 1 minuto es tan largo que ya la gente está cansada. Vamos a ver cuánto es 1 minuto, queridos amigos. ¡Guau! ¿Cuántas cosas pasaron en 1 minuto? ¿Cierto? Tú pensaste, bien, mira el pastor lo que está haciendo. Ve, mira todos los pensamientos que pasaron por mi mente. Mire tan chistoso el pastor pasando 1 minuto como si uno no fuera consciente del minuto. Lo que sucede, mis amigos y amigas, es que lo quise hacer para que tú supieras que 1 minuto delante del Señor, hermanos, es maravilloso. 1 minuto honrando al Señor, escuchando su palabra. Allí el Señor nos llena de tantas bendiciones, de tantas cosas tan especiales, mis hermanos. Nos alimenta. En 1 minuto Él derrama bendición sobre nuestras vidas, hermanos. Pero ni con 5 minutos, ni con 4 minutos, ni con 3 minutos estamos cansados, estamos descontentos. Esos son símbolos de descontento, amigo y amiga. Y yo quiero llamarte la atención el día de hoy. Levántate, imprime alimento en tu vida, imprime gozo en tu vida. Llénate del Señor y aprovecha lo que Dios nos está dando en este momento. Ahora, mis amigos y amigas, yo quiero entrar ya como en una solución a este tema del COVID-Iglesia que estamos viviendo. ¿Cómo solucionamos este problema, hermanos queridos? Si el COVID-19 necesita una vacuna, pues para una epidemia, una vacuna. Y si estamos diciendo que el COVID-Iglesia necesita una vacuna, pues la vacuna para el COVID-Iglesia se llama el Espíritu Santo. Y hoy en el nombre de Jesús convoco, declaro necesitada nuestra iglesia del Espíritu Santo, necesitada tu vida allí donde estés del Espíritu Santo. Declaro que tu vida necesita que el Espíritu Santo te ayude, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo te satisfaga, que el Espíritu Santo te libere en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, hermanos, estamos viendo que tú te estás esforzando por sacar adelante tu trabajo, te estás esforzando por no perderlo, te esfuerzas por sacar adelante tus hijos, tu familia, te esfuerzas por sacar adelante tu negocio, te esfuerzas por no enfermarte, te esfuerzas por progresar, te esfuerzas por tantas áreas de tu vida. Pero yo te tengo una pregunta importante: ¿te estás preocupando lo suficiente por tu vida espiritual? ¿O tu vida espiritual se limita a pasar 1 hora el domingo, pero no alimentarte de las cosas maravillosas del Señor? Te sientes en apatía, te sientes en incredulidad, te sientes, mi hermano, mi hermana, en algún tipo de descontento. Pues hoy yo te quiero decir lo siguiente: el mundo espiritual no ha parado. Hermanos queridos, yo te quiero decir este orden de ideas. El demonio sigue latente,
Jesucristo le ganó en la cruz del Calvario. Nosotros, tú y yo, tenemos victoria con Él en la cruz, mi hermano querido. Nuestra pelea, según Efesios capítulo 6, no es contra personas, contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas en regiones celestiales. El Señor dice, la palabra de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, el Señor te está llamando a que pelees. Te está llamando a que te levantes. Te está llamando a que no te quedes estático. Tu vida espiritual está corriendo peligro. Tu vida espiritual quiere ser arrebatada por el enemigo y tú te vas a quedar pensándolo. Tú te vas a quedar cansado porque son 5 minutos más en la presencia del Señor, porque ese pastor no hace sino hablar y hablar y hablar y allá, y todos en general estamos cansados. Entonces todos nos vamos a arruinar. Entonces todos vamos a perecer. Entonces todos contentos nos vamos para el infierno. No, no y no, mi amigo y mi amiga. Yo te tengo una noticia el día de hoy, amigo y amiga. Cuando la iglesia fue perseguida, cuando la iglesia fue afectada por esos enemigos internos y esos enemigos externos, mis amados hermanas, cuando llegó la persecución, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, el capítulo número 8, ¿sabes qué pasaba? Las familias cogían los esposos cogían su esposa, sus hijos, sus corotos. Por supuesto que habían ciertos temores y quebrantos, mis hermanos, y salían de su ciudad despavoridos, guardando su vida, pero en cada lugar donde iban, llegaban y predicaban la palabra de Dios, y se esparció el evangelio por todos los lugares, amigos y amigas, y la palabra del Señor creció y creció y creció y se multiplicó, y entre más los perseguían, amigo y amiga, más el evangelio crecía y crecía por todo lugar donde ellos estaban. Hermanos, miren, llegaron a ciudades como Roma y allá los perseguían de una manera tremenda. Entonces los cristianos tuvieron que meterse al fondo de la tierra, tuvieron que hacer ciudades enteras subterráneas, debajo de las calles, por allá en donde son las alcantarillas, mis hermanos. Allá enterraban a sus muertos, son las catacumbas, pero también allá se la pasaban adorando, glorificando y exaltando el nombre del Señor, porque la iglesia no puede parar, porque estamos en un ambiente espiritual que está más vivo que nunca. Hoy en día, hermanos, el comunismo está afectando a la iglesia cristiana en China de una manera tremenda de hace varios años atrás. Y aunque se pensó que la iglesia cristiana había sido desaparecida de todo el territorio chino, de 4.000 millones de personas, las estadísticas secretas, mis hermanos, dicen que el evangelio, la iglesia cristiana, está creciendo de una manera increíble en todo el territorio chino, con millones y millones de personas que creen en el evangelio y que están predicando secretamente la palabra del Señor, mis amigos y amigas. Es decir, mis hermanos, somos conscientes de que somos enviados como ovejas en medio de lobos, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amigo y amiga, tú podrás progresar en todas las áreas, pero ¿de qué te servirá estar estable en todo lo que estás luchando si pierdes tu alma, si pierdes tu vida espiritual, si dejas de tener una relación con el Señor? Hoy pregunto por tu llamado. Hoy pregunto por lo que Dios puso en tu corazón. Hoy pregunto por tus dones. Hoy pregunto por tus talentos. Estás como muy metida allá en Instagram, estás como muy metida en las redes sociales. ¿Qué estás haciendo con tus tiempos libres? ¿Por qué no los dedicas a las cosas del Señor, amigo y amiga? Levántate de donde estás, de tu estado de prostración. El Señor decía, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. El Señor está contigo, hay tanta tarea por hacer. Y tú pensando en enfrentar todo el resto de los frentes de tu vida, y estás descuidando lo más importante que tú tienes, que es tu vida espiritual. Tarde o temprano el Señor nos va a llamar a que le rindamos cuentas, amigos y amigas. ¿Y tú con qué le vas a salir? Eso que dice de los talentos, eso que dice que después vino el dueño para pedir cuentas de sus talentos, eso es verdad.
Y un día te va a pedir talentos y el Señor no te va a aceptar que tú le digas, no, Señor, lo que pasa es que usted se acuerda del COVID-19. Uy, eso afectó a todo el mundo estaba mal, Dios mío, no, eso Jesús, eso, todo el mundo se metió para la casa, eso nadie progresó, cerraron empresas, cerraron colegios, todo el mundo perdió la familia, el trabajo, eso fue terrible, Señor, ¿cómo le parece? ¿Ah, sí? Y el Señor se va a levantar frente a ti, te va a mirar a los ojos y te va a decir, ¿y yo dónde estaba en tu vida? Porque los que confiaron en mí, te dice el Señor, te dirá el Señor, amigo y amiga, pudieron salir adelante. ¿Por qué triunfaron? ¿Por qué vencieron? ¿Por qué dieron el paso adelante? ¿Por qué se levantaron de su postración y por qué tú no? Hoy es día, amigo y amiga, que revises tu vida, revisa tu vida, fuera la apatía, fuera el descontento, fuera la incredulidad de tu vida. La vacuna contra tu COVID iglesia se llama, amigo y amiga, el Espíritu Santo. Y esa es mi oración para ti en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar y le pedimos a Dios que tenga misericordia. Para orar, yo te pido, te ruego con mi corazón, que le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Despiértate, no pierdas tu vida espiritual. No pelees con la iglesia, no castigues la iglesia, no me castigues a mí, yo solo represento lo que es de Dios. No castigues la iglesia con tu indiferencia. No castigues la iglesia con tu silencio. ¿Por qué? ¿Qué hizo la iglesia? Nada. La iglesia está para bendecirte. La iglesia está para guardarte. La iglesia está para pastorearte, para protegerte, para estar contigo en estos momentos. Levanta tu vida espiritual. Pídele perdón al Señor. Cierra tus ojos. Pide perdón al Señor. Y dile al Señor, Señor, tal vez me he dedicado a esforzarme para arreglar todas las demás áreas de mi vida, pero quizá la más descuidada es mi relación contigo. Pero hoy me dices que para esta COVID iglesia que me está afectando, la mejor vacuna es el Espíritu Santo. Por tanto, ahora mismo declaro que el Espíritu Santo viene sobre tu vida, iglesia. Y sean los que me estén viendo a cualquier momento del año y en cualquier lugar donde estén, yo declaro que el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida de tal manera que somos levantados, de tal manera que somos prosperados, de tal manera que si mi espíritu está muerto, hoy se levanta, hoy se restaura, hoy se llena de la gracia del Señor y somos bendecidos porque el Señor está con cada uno de nosotros. Si hay alguien enfermo espiritualmente, pero peor aún, si hay alguien que ha muerto espiritualmente, pero está viendo este mensaje, ahora mismo declaro que se levanta en el nombre de Jesús de su estado de postración. Y así como Jesús vino con esta niña y la tomó de la mano y le dijo, hija, a ti te digo, levántate. Talita cumi, levántate. Hermana y hermano, en el nombre de Jesús, hoy estoy declarando que te levantas espiritualmente, te recuperas de tu muerte espiritual, se levanta nuevamente tu espíritu para reconciliarse con el Señor. Vuelve la vida a tu corazón, vuelve el Espíritu Santo a tu corazón ahora mismo. Declaro el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Él te llena, te bendice, el Señor te levanta y te restaura. El Señor está contigo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Padre, que se va toda apatía, se va todo desorden espiritual, se va toda incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va, Señor del cielo, todo desgano, Padre celestial. Se va el descontento que puede haber, que porque mi iglesia es tan chiquita y no tiene lo que tienen otras iglesias. Es una mentira del diablo. Somos la iglesia del
del Señor y creemos que Él nos levanta, nos restaura y nos bendice. Yo, Señor del cielo, desato la bendición de Dios y libero a cualquier persona que esté postrada por esta enfermedad espiritual. Jóvenes que están por allí escuchándome, ustedes son del Señor. Sométanse a la bendición del Señor. Caminemos unidos, estemos juntos, amémonos de cuerpo y alma, y que la gloria de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Padre, que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno se pierda. Hay gente que está luchando por el físico, está luchando por lo que come, está luchando por comprar, por tener, por agruparse, por cosas del mundo. Está bien, Señor, ese es nuestro espíritu de valentía que tenemos que tener por nosotros y por nuestra familia. Pero más importante que ello es cuidar nuestra vida espiritual, y yo declaro que así será en la vida de mis hermanos y hermanas, que cuidemos nuestra vida espiritual. El antídoto es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, te lo vuelvo a decir, ven sobre Jeba haciendo el bien, Señor, y levántanos. Aliméntanos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a poner manos a la obra, porque tú, Espíritu Santo, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eres Dios con nosotros. Te alabo y te adoro, Padre, y recorro allí, Señor, el hogar de mi hermano, de mi hermana. Los bendigo con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, con la unción de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.